Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra segunda sesión virtual. Nada más estoy checando algunas cosas técnicas. Bueno, pues daremos inicio y seguimos en nuestro módulo 17, Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Abarcaremos en esta ocasión la unidad 2, Tratamiento de Medidas de Tendencia Central. Sigo con ustedes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. La orden del día será el mensaje de bienvenida, propósito de la unidad, tema y competencias a desarrollar, reforzamiento de conceptos, elementos de cada actividad, propósito de los foros y la mecánica para otorgar extensiones. La frase motivacional de esta semana es: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. El propósito de esta semana es analizar medidas de tendencia central para ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como de incidir en su comunidad. En esta semana se van a desarrollar diferentes aprendizajes, son que interpreten tablas y gráficas, representen la información de los hechos o fenómenos naturales o procesos sociales vinculados dentro de nuestro contexto, que se utilicen las TIC para obtener información y procesarla a través de una hoja de cálculo, que se emitan y fundamenten por escrito una opinión original basada en las aplicaciones de las medidas de tendencia central. Estas también se van a desarrollar los aprendizajes, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información en la red, en Internet, para la realización de análisis sobre procesos sociales o fenómenos naturales. Se va a discriminar información de fuentes actuales para la realización de análisis documentales. Las dos actividades que van a ser esta semana es la actividad 3 en mi opinión y la actividad 4 será verdad. Hay algunos conceptos básicos que necesitamos tener presente para las integradoras. Vamos a tomar en cuenta lo que es una población. Esta población está compuesta por conjunto total de todos los elementos, ya sean individuos o eventos específicos. Como ejemplo, pues puede ser tu entorno familiar, ese ya es una población. Si yo la quiero ampliar, pues a lo mejor mi entorno laboral, si la quiero ampliar, a lo mejor mi entorno de país. Y eso estamos hablando que le vamos a llamar el muestreo, va a ser el proceso de recopilar la información de una población. Por ejemplo, el muestreo pues van a ser 20 personas. Ahora ya tengo la población, que van a ser toda mi comunidad. Pero yo quiero agarrar nada más de ahí un muestreo, o sea, 20 personas. Y de determinada edad a determinada edad. Pero la muestra va la información que se recopila por medio del muestreo. La muestra puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista, pero esa va a ser nuestra muestra. Y tenemos lo que es el ordenamiento de datos, la jerarquización y la organización de los datos que se obtienen a partir de la muestra. Y pues aquí tenemos lo que son nuestras tablas de frecuencia absoluta. Tenemos también diferentes tipos de frecuencias que pueden ser la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la distribución por frecuencias. En algunas ocasiones las frecuencias relativas y las relativas acumuladas se presentan en porcentajes, por lo cual pues a veces necesitamos nada más multiplicar las cantidades del 100%. Tenemos también lo que es la distribución de frecuencias para cuantitativas. Se tiene, por ejemplo, nos dice, se tiene una muestra de 275 entrevistados, a los que entre otras cosas se les preguntó por el uso de algunas marcas de champú para el cabello. Si nosotros contabilizamos estos datos, tenemos que el tipo de champú va a ser nuestra variable y la frecuencia es la frecuencia o las veces que se utiliza esa variable, en este caso sería el champú. Y todas las variantes del champú pues se van a llamar categorías de la variable. En esta actividad integradora 3 de esta semana, de mi opinión,
viendo es su libro en Excel, donde van a consultar la siguiente línea. Y con esta información van a empezar a crear su libro de Excel. Van a crear lo que son 3 hojas que les está marcando la plataforma, pero ya con carácter y bibliografías nos van a hacer 5 hojas. En la primera hoja van a colocar la tabla del número de personas que participaron en el estudio. Aquí van a poner su tabla, donde van a colocar la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, las medidas de tendencia central, como son la moda, la mediana, la media. Y en la hoja 2 van a responder las preguntas que se les plantean. Y en la hoja 3, pues una opinión en menos de media cuartilla, al menos media cuartilla, que son 14 renglones, donde menciona la relación que se encuentra entre los resultados del estudio y por qué los fenómenos se pueden analizar con la estadística. Vamos a ver cómo lo haríamos en Excel. Les voy a compartir la pantalla. Aquí la tenemos. Recordemos que la primera hoja, pues va a ser lo que es mi portada. Posteriormente tengo la segunda hoja, que en este caso la vamos a llamar hoja 1, que es la tabla, en donde aquí voy a colocar el planteamiento de nuestro problema. Recuerden que aquí pueden copiar y pegar de lo que tienen en su plataforma para colocarlo aquí. Les está diciendo que ustedes ingresen a cierta información que van a tener que consultar sobre el estudio de los hábitos de los usuarios de Internet en México 2019, versión pública. Y en base a eso van ustedes a realizar una tabla. Vamos a ver cuál es el archivo que les están solicitando. Ustedes al abrir la liga les aparece un documento así, pero les están pidiendo que se vayan a lo que es el perfil internauta mexicano. Esto es lo que nosotros vamos a sacar de aquí, nuestra información. Pero si ustedes observan, todo está. Y de aquí me dicen que yo me base en lo que es la edad, porque aquí es donde están los rangos, edad de 6 a 11, de 12 a 17. Esto es lo que yo voy a utilizar. Pero ¿de dónde voy a sacar mi población total? En la primera hoja, donde está la ficha metodológica, aquí les dice la muestra. Y la muestra es a cuántos nosotros le realizamos la entrevista. Entonces, son 1968. Sobre esta cantidad ustedes van a trabajar. ¿Qué es lo que yo les voy a ejemplificar aquí? Aquí les puse de dónde van a sacar ustedes la cantidad, que es en la ficha, que es la que yo les presenté en el documento anterior, y les pide que se vayan al perfil internauta mexicano. Y de ahí ustedes van a utilizar lo que son los datos de la edad. En base a eso que ustedes extraigan del documento, van a poder realizar su tabla. Recuerden que les están dando puros porcentajes. Si ustedes observan aquí, ¿verdad? Son puros porcentajes. Entonces, yo voy a cambiar los datos para poder ejemplificar. Yo voy a tomar que tengo en total de mi población 2100, pero como cada uno de los rangos me los está dando de, ¿cómo les diré? De porcentajes, entonces, pues yo tengo que convertir ese porcentaje en el número de personas que son. Recuerden que aquí también, para ejemplificarles también lo que fue el rango de la edad. 7 a 11, de 12 a 11, de 12 a 17, bueno, la vamos a dejar igual, porque creo que ya no le cambié la primera. Vamos a ver. De 6 a 11, de 12 a 17, 18 a 24, 25 a 34. Ok. ¿Cómo voy a obtener el número de personas? Simplemente vamos a hacer una regla de 3. Esto dentro de sus notas les dice, incluye el número de personas y no los porcentajes. Para esto, emplea una regla de 3. Recuerda que el 100% es la cantidad total de la muestra del estudio, la cual también encuentras en la publicación, número de entrevistas realizadas. Entonces, si yo tengo mi número de entrevistas realizadas 2100, y yo quiero sacar lo que es el número de personas, que es el 12%, hago una regla de 3. Recordemos que el 2100 va a ser el 100%. Vamos a poner que son las personas. Y de este lado van a ser los porcentajes. Entonces, yo tengo que el porcentaje es del 100, 2100 son 100 personas.
pero yo aquí tengo un 12%. Lo quiero convertir en número de personas. Lo que está en amarillo es lo que yo necesito. ¿Qué voy a hacer? Recordemos que para poder realizar, déjenme buscar dónde están las formas, las líneas. Aquí. Para poder realizar la regla de 3, estamos hablando que vamos a multiplicar así. 12 por 2100. Y yo voy a dividir así. Quiere decir que voy a multiplicar 12 por 100 entre 100. Esa fórmula yo la puedo ocupar dentro de Excel. Entonces, yo ahí le coloco igual entre, en este caso, pues van a, para que no lo vea yo afectado, le voy a poner 2100 por, en este caso, el 12%, le voy a poner 12 entre 100. Ya me va a dar el número que yo necesito. Y pues aquí voy a poder obtener lo que es cada uno de mis datos. En la siguiente, lo que ustedes pueden hacer es copiar, pegar la fórmula, nada más que recuerden que hay que cambiarle en lugar del 12%, aquí en lugar del 12 me está pidiendo ahí el 14. Y así le puedo ir cambiando a cada uno dependiendo del porcentaje que me está pidiendo. Recuerden que la suma del número de personas es el total de lo que iniciaron ustedes. Así voy a obtener mi tabla con el número de personas dependiendo el rango de edad. Después, ¿qué me están pidiendo? Que determine el punto medio o marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy otra vez a pasar lo que es mi rango de edad, que ya lo tengo aquí, verás que voy a acomodarlo aquí, mi rango de edad y el número de personas. Con eso, yo fue lo que empecé a trabajar. Ahora, ¿cómo obtengo mi marca de clase? La marca de clase la voy a obtener entre el promedio del rango de edad. Yo le puse LI del límite inferior y LS del límite superior. Quiere decir que el límite inferior pues, es el inferior del rango de edad. Tengo 6, límite superior 11. ¿Cómo voy a obtener la marca de clase? Es el promedio. Entonces, quiere decir que yo voy a sumar las dos y después las voy a dividir entre 2. Pongo igual, sumo este, más este, lo encierro en paréntesis. Recuerden que hay que utilizar paréntesis en Excel porque si no, les, hay que respetar lo que es la jerarquía de operaciones. Y ahí lo tengo. Tengo el promedio. Ahora, si estoy sacando el promedio, vamos a ver. Ahí está, el promedio. Estos dos. Y ahí tengo el 8.5. También lo puedo obtener. Arrastro nada más mis cantidades y obtengo ya el promedio o marca de clase de todos. Ahora, me piden la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, aquí yo lo que voy a tener es la frecuencia normal que tuve de las personas en rango de edad. Entonces, aquí voy a obtener de cada uno de estos, o sea, las mismas cantidades. Esa va a ser mi frecuencia absoluta. Pero mi frecuencia acumulada, aquí la frecuencia acumulada la tengo que ir resolviendo. Aquí no le cambié, pero bueno, aquí tendría que ser la misma cantidad de aquí, porque la misma acumulación la tengo en 252. Ahí está. La primera. Pero la segunda va a ser la suma de lo que yo tenía de la frecuencia más la frecuencia absoluta que está de su lado. Y ahí tengo mi frecuencia absoluta. ¿Cómo obtengo la siguiente? Ah, pues tengo que sumar la anterior, que son 540.
más la frecuencia absoluta de ese rango. Y, por ahí porque no le puse el paréntesis, me dice que si acepto la corrección, le voy a decir que sí, y ya me va dando, porque son mis cantidades. Y así obtengo lo que es mi frecuencia acumulada de cada uno de los rangos. Ahora, el siguiente punto me dice, permítame un segundo, el siguiente punto me dice que ahora realice determine, las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que es decir, que lo que yo ya tengo en frecuencia absoluta, lo voy a sacar su media, mediana y moda. Y de la frecuencia acumulada también lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues por medio de Excel. Yo hago mi tablita, me dice que quiere la media. Lo voy a quitar para verlo. La media, recordemos que la media es nuestro promedio de una serie de datos. Entonces, de todos modos, le voy a poner igual, promedio, y automáticamente aquí me aparece. Siempre nada más tomo, ahorita nada más el que dice promedio solito. Y me dice que elija cuáles son los números que le voy a sacar promedio. Como me está diciendo que la media de tendencia central de la frecuencia absoluta, pues selecciono todos, que son 300. Después me dice que la moda, igual le pongo igual para mi fórmula, le pongo moda. Está hasta abajo, nada más la que dice moda solita, y selecciono todos los datos de la frecuencia absoluta. Son todos los que. Después la mediana, igual le pongo igual, le coloco mediana, le doble clic, y me pide que seleccione todos los datos que yo quiero que me saque su mediana. Ahí está, su mediana. Ahora, me pide que lo haga con la frecuencia absoluta. Para la media, vuelvo a hacer lo mismo, igual, medio, recordemos que es el promedio, la media, y selecciono todos los datos de la frecuencia absoluta. Y bueno, pues la moda, si voy a hacer lo mismo, aquí vamos a anotar algo que no va a haber datos. Ahí está, la dot. Es el valor que más se repite dentro de una matriz de datos. Entonces aquí como que no va a haber muchas repeticiones, por eso que no nos da datos, y que no hay nada que se repita. Y la mediana, da igual, pongo mediana, selecciono y selecciono todos los datos que quiero que me saque la mediana. Y ya tengo lo que me está solicitando. Y en la hoja 2 me dice que yo coloque las respuestas, las preguntas que me plantean. Entonces, aquí tengo el 5, que se analiza los resultados y responde al siguiente. ¿Promedio qué edad tienen los mexicanos con un perfil internauta? Y de acuerdo con los resultados, es más probable que interactúes en Internet con una persona mayor o menor de edad. Entonces, en base a sus datos, ustedes van a colocar las respuestas a sus preguntas. Okay. Y ya en la hoja 3, igual van a menos media cuartilla la relación que hay entre los resultados del estudio con los problemas de interacción en redes sociales y porque estos fenómenos se pueden analizar con la estadística. Y finalmente, pues van a colocar ustedes lo que es su bibliografía. Y con eso terminamos lo que es, la actividad 3 de esta semana. ¿Qué es lo que se les va a evaluar desde su evaluación? El criterio cognitivo utiliza hojas de cálculo donde incluyan el total de la información solicitada. En el criterio actitudinal que emplea tecnología que entrega de manera organizada, que atiende las indicaciones que solicitan y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla con reglas de redacción y ortografía, y el pensamiento crítico, que comprende de manera clara la utilidad de las medidas de tendencia central en estudios relacionados con fenómenos sociales.
Eso es lo que se les va a calificar para que obtengan lo que es el nivel experto. Aquí entramos declaración de dudas. Quiero que pausen su video y que escriban en el chat todas las dudas que tengan. Y cuando terminen, pues entonces ya pueden activar nuevamente su video. Bueno, ahora sí, ya resolviendo todas las dudas, ¿será verdad? Aquí se les solicita una hoja de cálculo, por lo que deben de colocar lo siguiente. Busca en internet noticias con información estadística. Recopila la información de al menos 5 fenómenos naturales, 5 procesos sociales, es decir, que van a ser 10 en total. Van a crear una tabla como la que se coloca en plataforma y van a completar la tabla con los datos solicitados. Responde a los dos planteamientos que se te colocan. Aquí esta actividad pues está más sencilla que la anterior, pero vamos a hacerla en Excel. Bueno, aquí en Excel, recuerden que primero pues es su portada. Después van a colocar lo que es ya la tabla que les están pidiendo. Recuerden que hay que buscar 5 noticias de procesos sociales y 5 de fenómenos naturales. Recordemos que fenómenos naturales son como lo que ha pasado con los ciclones, los temblores, las erupciones de volcanes, de esas informaciones que necesitamos investigar. Y 5 de procesos sociales, como es una huelga, alguna guerra civil, alguna inconformidad política, todo lo relacionado pues, con el hombre y la sociedad. Y van a crear una tabla. Aquí yo no les puse, bueno, las 10 fuentes, nada más para explicarles qué es lo que van a colocar en cada uno de los apartados. Les pide el encabezado de la nota. Aquí van a colocar el título de la noticia o nota encontrada. Recuerden que para que nosotros podamos colocar, necesitamos encontrar un documento donde venga con un título. Y vamos a colocar en la siguiente columna la liga o la URL de donde ustedes lo obtuvieron. ¿Cómo toman eso? A ver, aquí abrí una página de internet que es la plataforma, y aquí donde dice la liga, esta es la que van a copiar y la van a pegar. Y eso es lo que van a colocar ustedes aquí en su liga o URL. Posteriormente, la información sobre los autores del mensaje, fuentes y fecha de publicación. Es esto. ¿Quién escribió ese documento? Siempre debe de haber alguien que lo haya escrito. Y ese alguien que lo escribió se debió de haber apoyado de otros libros y colocar al final su bibliografía. Y eso es lo que van a colocar ustedes aquí. Nada más que chequen que la fecha de publicación sea reciente, si no van a tener ustedes documentos ya muy atrasados. En la siguiente columna, el contenido. Aquí nada más van a colocar de qué trata el artículo de manera muy general. No vayan a colocar todo el contenido, copiar y pegar ahí, no, nada más léanlo y en 2, 3 líneas coloquen de qué trata ese documento. Y posteriormente en la siguiente columna, qué tipo de fenómeno es, si fue un fenómeno social o un fenómeno natural. Y después la pregunta, ¿es confiable? Si ustedes deben de decir sí o no. Nada más recuerden que la confiabilidad de los documentos lo dan lo que son los autores y la fecha de publicación y que tengan lo que es su bibliografía donde se basaron para hacer ese documento. Y pues todo eso lo van a explicar en la última columna de por qué creen ustedes que es confiable. Y van a describir al menos 3 características de la información localizada y por qué la consideran que sí es confiable. Eso es lo que van a hacer ustedes dentro de la integradora 4. Después de realizar sus 10 fuentes, ustedes van a responder en 5 renglones en esa misma hoja de Excel los 2 planteamientos que se les coloca. ¿Encontraste más fuentes confiables de poca credibilidad o a qué crees que se deba? ¿Cómo impacta en tu vida consultar información de fuentes confiables o fidedignas? Y en una siguiente hoja aquí van a colocar de bibliografía. Bibliografía. Van a tener mínimo 10 fuentes bibliográficas porque para poder realizar su tabla tuvieron que haber consultado 10 documentos. Esos 10 documentos van a ustedes a ponerlo ahí. Eso quiere decir que todas las ligas que estén aquí van a estar en su
bibliografía. ¿Qué se les va a evaluar en esa actividad? Dentro del criterio cognitivo, que utiliza la hoja de cálculo donde incluyen los siguientes elementos: tabla con noticias, respuesta a las preguntas. En su criterio actitudinal, que la tecnología y la entreguen de manera organizada, que tengan las indicaciones que solicite y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que identifica de manera objetiva fuentes confiables de información, que comprenden de manera clara la información estadística. Aquí entramos a la sesión de dudas de la segunda parte. Les sugiero que pausen su video para que puedan escribir en el chat. Ahora pues ya resolvimos dudas y vamos a ver. Recordemos que tenemos dos foros. El foro social, donde ustedes pueden socializar con sus compañeros, saludarlos, compartir fotos de sus lugares de residencia, y en el foro de aprendiendo estadística, donde el objetivo es colocar dudas para que se les pueda resolver y hacer sus compañeros para que proporcionen recursos que ustedes han estado trabajando y que les pueda servir a alguno de sus compañeros, resolver las dudas de todos sus compañeros. Y recuerden que el socializar repercute en la valoración del facilitador. ¿Cuáles van a ser los criterios para otorgar extensiones? Perdón. Ya varios de ustedes me han solicitado extensiones de la primera semana. Lo único que les pido es que las tengan ya realizadas, y eso me lo deben de mencionar en su mensaje. Me deben de decir: ya tengo realizadas mis actividades, por favor, me puede abrir la plataforma. Yo lo hago inmediatamente, porque si ustedes no me dicen que ya las tienen realizadas, yo les estoy diciendo que claro que les voy a otorgar la extensión, nada más que por favor primero la realicen. Entonces, tenganlas preparadas. Al momento que ustedes me soliciten la extensión, yo se las voy a dar. Les voy a dar 24 horas para que las puedan subir. Y recuerden que pues esta entrega de tiempo merma su calificación, y su calificación la van a encontrar en un periodo menor a 72 horas. Es importante que consideren que no hay extensiones para el proyecto integrador, para que no lo tomen como algo cotidiano, que siempre se les da una extensión. Cerrando la plataforma en el curso de esta semana, ya no hay extensiones de ningún tipo. Entramos a la sesión de dudas generales. Aquí les pido igual que pausen su video, resolvemos las dudas y continuamos. Bueno, ya resolviendo las dudas generales, pues nos quedamos con nuestro mensaje de despedida. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Y espero pues esto que les sea de gran ayuda para la realización de sus actividades de la segunda semana. Recordemos que como mi internet no es muy bueno, entonces yo tengo que pregrabar esta sesión para después compartírselas dentro de plataforma. Y pues esta sesión se está llevando a cabo el día 14-19. No es una sesión de otro módulo, es una sesión exclusivamente para este módulo que se está realizando. Y pues les deseo muy buenas noches. Espero que descansen y que puedan realizar sus actividades de manera óptima. Gracias a todos.